En este vídeo vamos a ver cómo funciona sobre la ecuación básica de la contabilidad, las distintas operaciones para comprobar que esta ecuación se cumple siempre, así como la teoría del cargo y del abono. Recordamos que la ecuación básica contable indica que la suma del activo, o sea de nuestros bienes y derechos, es igual a la suma de todo nuestro pasivo, nuestras obligaciones, así como las aportaciones que hayan realizado los socios y algunos otros elementos. A título de ejemplo, pues vamos a suponer una empresa donde los socios aportan 10.000 euros en metálico. El dinero es un activo, es un bien, es un derecho y por tanto lo vamos a llevar al lado izquierdo, donde está el activo. Mientras que la aportación es un neto, es de dónde proviene ese dinero, y ese dinero proviene no de una deuda, no de un pasivo, sino de los propios propietarios que han realizado esa aportación desprendiéndose de parte de su patrimonio a favor del patrimonio de la empresa. Como segundo ejemplo, vamos a suponer que nuestra empresa adquiere un coche y ese coche pues lo deja a deber a una financiera, a una entidad bancaria o incluso al mismo concesionario. Por una parte tenemos el valor del coche, un coche es un bien, por lo tanto es un activo, mientras que la deuda que tenemos por haberlo comprado es un pasivo, es una obligación, habrá que devolver ese dinero. Por lo tanto, vemos cómo se sigue cumpliendo que activo, 10.000 euros de coche, es igual a pasivo, 10.000 euros de deuda. En una tercera operación, a título de ejemplo, vamos a cancelar la deuda que tenemos. Vamos a coger el dinero que aportaron los socios para crear la empresa y con él vamos a pagar la deuda que tenemos por haber adquirido el coche. Así vemos que el activo, en este caso menos 10.000, disminuye el importe de dinero que teníamos, pero también disminuye nuestras obligaciones, nuestra deuda, en 10.000 euros. De nuevo, esta vez con signo negativo, la ecuación contable se sigue cumpliendo. Si totalizamos las operaciones, podremos ver que como resultado del patrimonio de nuestra empresa, tenemos que el valor del activo se corresponde con los 10.000 euros del coche y que el valor del pasivo es cero, no hay deudas, y que sí tenemos 10.000 euros de aportación de los socios, de neto. Esta forma de trabajar, a pocas operaciones que hagamos, vemos que es inviable para gestionar una empresa. Necesitamos de una herramienta que nos permita llevar todas las transacciones que se van a tener que realizar en una empresa. Esta herramienta es la cuenta. Una cuenta es la herramienta básica en la contabilidad y se representa en forma de T mayúscula. La T mayúscula lo que significa, lo que realmente representa es un libro abierto. Así, cada lado de la T será una de las dos páginas de nuestro libro abierto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se confecciona una cuenta. Por un lado tenemos el lado izquierdo al que vamos a llamar debe y el lado derecho al que vamos a llamar haber. No confundamos debe con que se deba o con que nos deban y haber con que haya o con que deje de haber. Debe y haber son única y exclusivamente unas convenciones a las que hemos llegado en contabilidad para denominar la parte izquierda del libro, la hoja izquierda del libro y la hoja derecha del libro. Entre ambas palabras aparece título de la cuenta. Entre la una y la otra vamos a indicar cuál es el elemento patrimonial que está reflejado en la cuenta. Así nos vamos a encontrar
con que cada empresa tendrá tantos elementos para cada elemento patrimonial una cuenta. Así, si tenemos 100 elementos patrimoniales, tendremos 100 cuentas, una para recoger el valor de cada uno de ellos. Si tenemos en vez de 100, tenemos 1000, necesitaremos 1000 cuentas. Y si es una empresa, una multinacional, como pueda ser Telefónica, necesitaremos millones de cuentas. Baste el ejemplo de que cada cliente de la compañía tiene una cuenta individualizada. Por lo tanto, se necesita una cuenta para reflejar el valor de cada uno de los elementos independientes de nuestro patrimonio. En la parte del debe realizaremos anotaciones, así como en la parte del haber. A las anotaciones que realicemos en el debe las vamos a llamar cargo y a las anotaciones que realicemos en el haber las vamos a llamar abono. ¿Qué reflejamos en cada parte de la cuenta? Pues a estos los vamos a llamar, a todas las operaciones que realicemos, los vamos a llamar motivos de cargo, o sea, situaciones por las cuales hacemos una anotación al debe, y motivos de abono, situaciones por las que realizamos anotaciones en el haber de las cuentas. Cada cuenta reflejará un elemento del patrimonio y, como hemos visto anteriormente, ese elemento será activo, pasivo o neto. Por lo tanto, habrá cuentas para elementos de activo y cuentas para elementos de pasivo y para cuentas de neto. Si retrocedemos a la ecuación contable, vemos que el activo está en un lado de la ecuación y el pasivo y el neto están en el lado contrario. Así, el funcionamiento de las cuentas de activo será inverso a las cuentas de pasivo y de neto. De esta manera, un aumento en el activo se anotará a un lado de la cuenta, mientras que los aumentos de pasivo y de neto se anotarán al lado contrario. A título descriptivo, de nuevo en la pantalla, vemos que en el debe anotaremos activos iniciales, aumentos de activo y disminuciones de pasivo y de neto, mientras que en el haber anotaremos pasivos y netos iniciales, aumentos de pasivo y de neto y, por último, las disminuciones de activo. Vemos que la ecuación básica de la contabilidad se cumple siempre y sin excepción, que activo es igual al pasivo más el neto, pero ahora vamos a deducir otra igualdad que también se va a cumplir siempre. La suma de todas las operaciones anotadas al debe de todas las cuentas va a ser igual a la suma de todas las operaciones anotadas al haber de las cuentas. Y vamos a volver al ejemplo que teníamos en un principio, pero ahora vamos a ver cómo se refleja en los libros, en este caso en las TES, en las cuentas. Teníamos una aportación de dinero que era activo, pues vemos que en la cuenta de dinero activo hay 10.000 apuntados al debe, puesto que se trata de un incremento de activo. Anotación al debe, se trata de un cargo. Mientras que ese dinero proviene de la aportación de los socios, de un neto que aumenta, por lo tanto, una anotación al haber, un abono. Si vemos el debe y el haber, vemos que la suma del debe coincide con la suma del haber, 10.000 y 10.000. Y sobre la cuenta, la ecuación fundamental de la contabilidad, vemos que la suma del activo son 10.000, pasivo no hay, es 0, y el neto es 10.000. La ecuación también se cumple. Pasamos a ver la siguiente operación. En esta adquiríamos un coche y lo dejábamos a deber. Teníamos una deuda por él. Vemos que el coche es un bien, por lo tanto es un activo, y este activo aumenta. Por lo tanto, en la cuenta que refleje el valor del coche, anotaremos 10.000, su valor, en el debe, un cargo. Mientras
que la deuda, que es un pasivo, es una obligación, anotaremos esos 10.000 sobre el haber. Haremos un abono. De nuevo, viendo la suma del debe y la suma del haber, a la derecha de la pantalla veremos que la suma del debe son 20.000 y la suma del haber son 20.000. Se cumple de nuevo la igualdad. Y si nos vamos a la ecuación de la contabilidad, veremos que el activo suma 20.000, 10.000 de dinero y 10.000 de coche. Pasivo suma también 20.000, 10.000 de la deuda por haber adquirido el coche y 10.000 de neto por la aportación que habían realizado los socios. Y pasamos a la última de las operaciones. En esta lo que hacemos es cancelar la deuda que tenemos por haber adquirido el coche con el dinero que se había aportado para crear la empresa. Así, el dinero disminuye, el dinero es un activo, en este caso disminuye, hay menos dinero puesto que lo hemos usado para pagar, por lo tanto haremos una anotación al haber, un abono en la cuenta de dinero. Mientras que la deuda, nuestra obligación, un pasivo, disminuye, ya no tenemos deuda. Por lo tanto, haremos un cargo en la cuenta de deudas, que es un pasivo. Anotación al debe. Si volvemos a la igualdad de debe y haber, vemos que la suma del debe coincide de nuevo con la suma del haber. Sumamos las tres operaciones que hay al debe, suman 30.000 euros, y si sumamos las tres operaciones que hay al haber, coincide habiendo también 30.000 euros. Si nos vamos a la ecuación contable, vemos que también se cumple. El activo está formado por un valor de 10.000. El coche, ya no tenemos dinero, lo hemos usado para pagar, por lo tanto, el activo se ha reducido hasta 10.000. Sin embargo, el pasivo y el neto también permanecen en 10.000. Se mantiene la aportación inicial que realizaron los socios, un neto, y no tenemos deudas. Pasivo está a cero.